Hola, muy buenos días. Estamos una vez más aquí transmitiendo desde la Iglesia Camino de Santidad. Estamos transmitiendo una vez más. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a dar un minutito nada más para poder iniciar. Ok, muy bien, pues buenos días tengan todos ustedes. Como saben, estamos transmitiendo una vez más, estamos con la serie Familias de Carne y Hueso. Ya tenemos 2 meses más de 2 meses transmitiendo aquí desde en línea. Y estamos con esta serie que ha sido de mucha bendición. En su tiempo fue de mucha bendición para la congregación. Y estamos aquí. Recuerda que estamos haciendo esto para que podamos grabar este contenido, lo podamos tener ya en nuestra página bien de Facebook y también lo podamos tener en nuestra página de YouTube, ¿verdad? Ya que tenga esté guardado todo este contenido. Entonces, el miércoles pasado hablamos sobre el tema mi hijo preferido, ¿verdad? Ese fue el tema, mi hijo preferido, y hablamos de la preferencia que tenía Isaac sobre Esaú y la preferencia que tenía Rebeca hacia Jacob, y cómo su madre, cómo Rebeca aconseja a Jacob y lo apoya para que pueda engañar a su propio padre y pueda obtener su bendición, ¿verdad? Entonces, vimos que realmente que esta familia parecía estar unida internamente, pero realmente, parecía estar unida externamente, pero internamente, pues realmente no estaba unida esta familia, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver un nuevo tema y yo sé que quizás algunos de los que van a ver este video, al igual que yo, tienen más de un hermano, ¿verdad? Quizás tienes 2, 3, 4, 5 hermanos, o quizás creciste en una familia muy numerosa. Y hay muchas ventajas al tener una familia grande, ¿verdad? Una de las ventajas en tener una familia grande es pues la convivencia, los juegos, el apoyo de los hermanos. Tienes hermanos que te prestan ropa, tienes hermanos, al tener hermanos mayores hay protección, ¿verdad? Si alguien te quiere golpear, pues le voy a decir a mi hermano y mi hermano me ayuda, mi hermano me protege, ¿no? Son todas esas ventajas que podemos tener al tener una familia grande, pero también hay desventajas al tener una familia grande, ¿verdad? Lo primero que se pierde en las familias grandes, muy grandes, es la privacidad, ¿verdad? A veces sí solemos decir o se suele decir, no, es que antes las familias eran muy grandes y esto y lo otro, pero las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado y eso nos ha orillado a buscar ahora familias más pequeñas, aunque en el plan de Dios está pues siempre tener hijos, ¿no? Eso está en el plan perfecto de Dios. Y aquí pues hay 2 posturas, ¿no? Aquellos hermanos que pueden decir, no, pues los hijos que el Señor te mande, los que tengas, el Señor proveerá y el Señor te ayudará a sostener todos esos hijos. Y también pues entran otros hermanos de otras posturas que dicen, sí, pero aún en eso Dios nos llamó a ser buenos administradores, ¿verdad? Entonces, como hay ventajas buenas en tener una familia grande, como esto que te acabo de mencionar, pues también hay muchas desventajas al tener una familia grande. Las desventajas de esto es que se pierde la privacidad, ¿verdad? La privacidad porque hay varios hermanos pues viviendo en el mismo cuarto, pues muy difícilmente se puede comprar ropa para todos y por lo regular los mayores tienen que regalarle la ropa a los menores, se la van pasando. Hay menos atención individual. Hay menos atención individual al tener muchos hijos, se da mucho el abandono de los hijos intermedios y los más pequeños, porque
Muchas veces ha pasado esto, ¿no? Los padres con sus primeros hijos fueron muy duros, muy severos y querían todo bien. Ya con el mediano le fueron bajando, pero ya nace el pequeño y se desvía un poco la atención en cuanto al pequeño, y los medianos siguen quedando ahí como invisibles, ¿verdad? Porque los padres están más atentos con los mayores, que son los que ahora ya están grandes y pueden causar problemas, y atención con los pequeños porque son los pequeños, y los de en medio pues ahí se van quedando, ¿no? Entonces, al momento que no hay una buena atención en los hijos, pues en los hijos comienzan a crecer heridas profundas, comienza a haber entre los hijos envidias, comienza a haber entre ellos rechazos, ¿verdad? Entre ellos mismos. Entonces, en la mañana de hoy vamos a ver una familia muy numerosa, ya que en esta familia numerosa había 12 varones, ¿verdad? Y obviamente estamos hablando de los hijos de Jacob, Entonces, ¿qué vamos a anotar aquí en esta familia numerosa de los hijos de Jacob? Pues vamos a ver que los nombres de cada uno de ellos era Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Dan, Aser, Gad, José y Benjamín. Entonces nos podemos dar cuenta que sí, que realmente era una familia muy, muy numerosa. Y yo sé que algunos de ustedes pueden decir, no, pues en mi casa éramos más. Y sí, posiblemente sí, en tu casa eran más. Mis abuelitos tuvieron muchos hijos. La mamá de mi papá nada más tuvo 12, uno falleció, pero fueron realmente 12. Entonces vamos a ver esta familia numerosa, y por eso hemos titulado este mensaje el día de hoy, Más barato por docena, ¿verdad? Más barato por docena. Entonces, en esta familia de carne y hueso, ya el protagonista ya no es Jacob, como fue en el tema pasado. Ahora es su hijo José, ¿verdad? Y es una familia, en esta familia de Jacob, donde el protagonista es José, vamos a encontrar que en esta familia había envidia, odio, mentiras, secretos, recuerdos y una decisión de si tomo venganza, tomo justicia o tomo perdón. Recordemos que nuestras malas decisiones terminarán beneficiando o afectando a los nuestros. Todas las decisiones que nosotros tomemos van a beneficiar o afectar a los nuestros. Aunque a veces decimos, no, esto no afecta a nadie, esto solamente lo voy a ver yo, o solamente esto me va a afectar a mí. No, todas las decisiones que nosotros tomemos van a terminar afectando a los demás. Entonces, recordemos que Labán, que era el suegro de Jacob, tenía 2 hijas, ¿verdad? Y cuando Jacob comienza a trabajar por una de ellas, para que fuera su esposa, que es Raquel, pues realmente Labán le hace ahí una jugada a Jacob. ¿Y qué es lo que hace Labán? Le pone a su hija Lea, ¿verdad? La mayor, en lugar de ponerle la menor, por la cual había trabajado Jacob. Y después de esto, Jacob trabaja otros 7 años más para que sí le den a Raquel. Pero entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué comienza con esta familia tan numerosa? O antes de que sea una familia tan numerosa, podemos ver que esta decisión que tomó Labán afectó realmente a sus hijas. En lugar de Labán hacer un beneficio a sus hijas, les trajo no un beneficio, sino realmente conflicto entre ellas, entre las mismas hermanas. Y entre las hermanas creció la envidia. Mira, en Génesis capítulo 30, versículo 1, Génesis 31 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Podemos ver que en el corazón de Raquel hacia su hermana Lea creció envidia, ya que Raquel era estéril y Dios no le había dado hijos. Solo Lea tenía hijos, y cuando hay envidia en nuestras vidas, vamos a cometer muchas tonterías.
y podemos caer en el punto de la competencia. La envidia no es buena envidiar a alguien más, ¿verdad? Pero cuando la envidia crece en nuestro corazón, cometemos muchas tonterías, repito, y vamos a caer en esa competencia, como cuando intencionalmente, porque no siempre se tiene que ver la intención, pero intencionalmente comenzamos a competir. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene la mejor casa? ¿Quién tiene el mejor carro? ¿Quién tiene el mejor trabajo? ¿Quién tiene los mejores hijos? ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene lo otro? ¿Quién tiene el mejor esposo? ¿Quién tiene la mejor esposa? Y comenzamos a competir, y nuestro corazón, porque en nuestro corazón hay envidia, y comenzamos a desear lo de las otras personas, ¿verdad? La envidia se define así: sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Fíjate lo que produce la envidia en tu corazón. Produce tristeza, produce enojo de tal grado que lo que la otra persona lo tiene, tú lo quieres. Y si no lo tienes, causa molestia. Por eso el Señor en sus mandamientos dijo: no se dejen dominar por los deseos que otros tienen, ¿verdad? No desees las cosas de tu prójimo, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro, cualquier cosa de sus pertenencias. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está haciendo, lo que nos está prohibiendo en este mandamiento, es que no crezca envidia en nuestro corazón, que no haya envidia hacia nuestro prójimo, porque terminamos en una competencia, ¿verdad? Si analizamos estos pasajes o vemos o leemos la vida de Jacob después de que se casó con Lea y con Raquel, vamos a ver que las hermanas comenzaron a competir, y en esta competencia de envidia y amargura en el corazón, Raquel cometió tonterías. ¿Qué fue lo que hizo Raquel? Le dio su sierva a Jacob para que Jacob tuviera hijos. Luego Lea, al ver que Raquel le había dado a su sierva, también Lea le dio a su sierva para que tuviera hijos. Y mira qué curioso, no voy a llamarlo curioso, pero todo está en el plan de Dios, pero vamos a llamarlo curioso. Fíjate cómo los patrones se repiten. ¿Cómo los patrones se repiten? Que la abuelita de Jacob no había hecho lo mismo. ¿Que Sara no había hecho lo mismo? Darle su sierva a Abraham. Los patrones se repiten. ¿Y qué hizo Abraham? La tomó. No dijo que no. No dijo que no, la tomó. Y de la misma manera hizo Jacob. Tomó a estas siervas. No dijo que no. Entonces, en esta competencia, Dios miró a Raquel, y al final Raquel pudo concebir 2 hijos, ¿verdad? Uno de ellos es José y el otro fue Benjamín, ¿verdad? Benjamín. Y es aquí donde entramos al que va a ser protagonista de esta historia, que conocemos la historia de José el Soñador, ¿verdad? José el Soñador, y vamos a ver dentro de esta familia tan numerosa de José el Soñador, vamos a tocar ciertos puntos que vivió esta familia de carne y hueso. Repito, no olvidemos, porque este es el tema central de esta serie, que somos familias de carne y hueso, personas que cometemos errores. Y la Biblia está llena de personas no perfectas, solamente nos muestra un ser perfecto. Ahí la Biblia, ¿verdad? Solamente nos muestra a alguien que fue perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero las familias cometieron errores. Y vamos a encontrar que en esta familia había odio. Había odio. ¿Por qué? Porque José era odiado por sus hermanos. José era muy odiado por sus hermanos. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué José era tan odiado por sus hermanos? O sea, y esto es lo que nos muestra que dentro de las familias puede haber odio. ¿Cuántos hermanos hay que no se hablan? Que tienen años sin hablarse, padres hacia sus hijos, hijos hacia sus padres, no se hablan, no se ven, hay un odio en su corazón, donde los hijos nada más están esperando la herencia de los padres, que los padres se mueran para poder tomar posesión de la herencia. Hay un odio entre el esposo y la esposa, odio.
Y esta familia no es la excepción, en esta familia hubo odio. En Génesis capítulo 37, versículo del 3 al 4, Génesis 37, del 3 al 4 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Cuando hablamos Israel, está hablando de Jacob. Dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cuál es la definición de odio? La definición de odio es un sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Mira, ese es el odio, un sentimiento profundo, intenso, de que a alguien le suceda una desgracia o le suceda un daño. Y la pregunta aquí es, ¿hay odio en tu corazón? ¿Te alegras cuando a alguna persona con la cual no estás bien, te alegras cuando le sucede algo mal? Jesús nos dice que oremos por nuestros enemigos. José era uno de los hermanos menores, pero era el preferido. José era el preferido de su padre. Y volvemos a lo mismo, mira cómo los patrones se repiten. Quizás Jacob, cuando sentía el rechazo de Isaac, Jacob decía, cuando yo tenga hijos, yo no voy a ser como mi padre. Cuando yo tenga hijos, yo sí los voy a querer por igual a todos, porque todos son mis hijos, todos son de mi misma sangre. Yo no voy a ser como él, no voy a demostrar esa diferencia que él muestra conmigo y hacia mi hermano Esaú. Pero mira cómo terminó. ¿Cómo terminó? Mostrando esta gran diferencia hacia José y hacia los demás hermanos. Dice, amaba más a José. José era el hijo de la mujer que realmente él amaba. Recordemos que 7 años luchó por ella, le cambiaron las cosas, otros 7 años luchó por ella, se luchó 14 años por ella. Tanto la amaba, tanto amaba a José a su hijo, que le hizo una túnica de diversos colores. Le dio como una túnica real, ¿verdad? Y esa túnica hacía que José se diferenciara de sus demás hermanos. Mira, qué triste. Qué triste que los hermanos podían ver, podían palpar, podían sentir cómo José hacía una gran diferencia cómo Jacob hacía una gran diferencia entre ellos y José. Ahora sí que yo creo que Jacob llegaba y le decía, ¿dónde está el rey de la casa? ¿Dónde está mi chiquitín? ¿Dónde está el que merece todo? ¿Te imaginas? Los hijos podían ver esa preferencia, pero eso lastimaba el corazón de sus hermanos. Y Jacob no le importaba o no se daba cuenta, no sé, pero lastimaba el corazón de sus hijos al mostrar ese rechazo hacia ellos y mostrar más amor hacia José. José era un joven que sí, obviamente tenía un buen comportamiento, y dice la Biblia que reportaba siempre la mala fama que tenían sus hermanos o lo malo que hacían sus hermanos, y esas eran razones suficientes para que los hermanos pues aún lo odiaran más. Lo odiaran más. Y no es que José fuera un chismoso o nomás andaba viendo que hacían mal sus hermanos, pero lo hacía José porque amaba a sus hermanos. Pero no olvidemos que José pues era el preferido. Y al ser el preferido, todo lo que él hiciera, pues eso le iba a molestar a sus hermanos. A sus hermanos, eso iba a traer en sus hermanos odio, enojo, coraje hacia él, todo lo que hiciera. Aun si José estornudaba, a ellos les molestaba. ¿Por qué? Porque podían ver cómo su padre hacía esa diferencia entre ellos. Recordemos que José tenía un don. Dios había dado un don a José. José era un soñador.
Pero en este don que Dios le había dado a José, que dice la palabra de Dios que los dones son irreversibles, pero en este don que el Señor le había dado a José le gustaba andar contando sus sueños. Le gustaba andar contando ahí los sueños, lo que él soñaba, los sueños que Dios le daba. De por sí no lo querían y todavía venía y les contaba sus sueños. Esos sueños, ese don le gustaba. No es que le gustara a lo mejor presumir, o no sé, a lo mejor sí lo hacía por presumir sus sueños, pero realmente era un muchachito imprudente. Porque él notaba también cómo su padre hacía una diferencia. Él lo notaba, cómo hacía esa diferencia hacia sus hermanos. Y era un muchachito imprudente que andaba contando sus sueños. ¿Qué creen que soñé? Que vi el sol y la luna y las estrellas y cómo rendían honor hacia mí. Y no, pues que ustedes son mi padre y mi madre y mis hijos y mis hermanos son ellos, ¿no? Entonces eso lastimaba el corazón de sus hermanos. Repito, no olvidemos que era el preferido de papá y cualquier acción, sea buena o mala, que él hiciera, el odio crecería más. Y este odio creció tanto en el corazón de sus hermanos que realmente ellos pensaban matarlo. Realmente ellos querían ver a José muerto. Lo querían ver muerto. Y esto no debe de asustarnos, esto pasa muchas veces. Los hermanos, ¿cómo desean la muerte de otro hermano? ¿Cómo desean verlo muerto y no ir y no verlo? Y ojalá y se muera y que cuando mi hermano se muera, yo nada de esto, o mi papá o mi mamá, odio. En Génesis capítulo 37, versículo 13, dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo tus hermanos, mira cómo están tus hermanos, y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Fíjense lo que sus hermanos tenían en el corazón. Era de tal grado era el odio que tenían hacia él, que cuando lo vieron de lejos, dijeron, vamos a matarlo ya, vamos a exterminarlo. Y a ver si es cierto que sus sueños se van a cumplir, a ver si es cierto que un día nosotros lo vamos a adorar. Ya hay que exterminarlo. Lo odiamos porque vemos cómo mi padre tiene preferencia hacia él. Y cómo también presume de ello. Pero Rubén solo quería preservar la vida de José, pero sin dejar de congraciar a sus hermanos, él dice, miren, no hagamos esto. No vamos a matarlo. Mejor hay que ver qué hacemos con él, hay que venderlo. Y es así como dice la Biblia que lo agarran, le quitan la túnica y lo avientan en una cisterna, ¿verdad? Lo avientan en una cisterna esperando qué iban a hacer con él, en lo que estaban planeando. ¿Qué hacemos? Lo matamos, y dice Rubén, no, hay que venderlo mejor. Mientras José permanecía desnudo en esa cisterna, José estaba escuchando las maquinaciones de sus hermanos. ¿Qué es lo que harían con él? ¿Cuál sería su fin? Venderlo, matarlo. Y me imagino yo a José gritando y clamando, hermanos, por favor, no hagan esto, hermanos, perdónenme, hermanos, no. Pero sus hermanos, o sea, hermanos de sangre, estaban planeando matarlo. Y es aquí donde vamos a encontrar otro escenario en esta familia, donde en esta familia tan numerosa había
mentiras y secretos. Mentiras y secretos. Mira, en Génesis capítulo 37, versículo del 31 al 33, Génesis 37, versículo del 31 al 33, dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si la túnica es de tu hijo o no. Y él reaccionó y dijo: la túnica es de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Qué triste es cuando en las familias se guardan secretos y mentiras. ¿Cómo poder vivir con eso? ¿Cómo poder vivir con eso? Ayer yo iba platicando con mi esposa, fuimos a caminar un rato ahí al parque y íbamos platicando de muchas cosas y yo le decía a ella, ¿cómo puedes vivir con un secreto en tu matrimonio cuando le has sido infiel a tu esposa o a tu esposo? O sea, porque el pecado de la infidelidad, el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio va más allá. Va más allá porque la representación que hay en esta tierra del pacto que tiene Dios con su iglesia se llama marido y mujer. Es la representación que hay. ¿Y cómo podemos guardar un secreto de tal magnitud? Creyendo que jamás, nunca se va a revelar. ¿Cómo podemos guardar secretos en nuestra familia de violaciones, de abusos, de traumas, agotamientos? Guardar todas esas cosas, guardar un secreto de tal pecado trae agotamiento físico, mental, estrés, depresión, culpa, y esas mentiras y secretos que guardas por años, de verdad, simplemente vas dañando tu corazón. Te vas lastimando, pero Dios algún día va a sacarlos a la luz. Dios no va a dejarlos ocultos, ¿verdad? Lucas capítulo 8, versículo 17 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas qué recuerdos dejaron sus hermanos impresos en la memoria de José? Esos recuerdos que quedaron en José, estando él ahí desnudo dentro de la cisterna, mientras escuchaba las maquinaciones de sus hermanos, ¿qué harían con él? Si lo venden, lo matan. ¿Te imaginas esos recuerdos? José vivió aproximadamente 22 años en la cisterna de sus recuerdos. 22 años con esos recuerdos. De verdad yo no sé cómo hay personas que dicen, es que cuando uno perdona, olvida. No se olvida. Cuando uno perdona, no se olvida. Pero 17 años tenía José cuando estaba con sus hermanos. 13 años José estuvo como esclavo en casa de Potifar, que sabemos la historia, ¿no? Que después la esposa de Potifar quiso estar con José, pero José huyó, dijo: ¿cómo voy a hacer este pecado contra mi Dios y contra la esposa de mi Señor? Huye, y la esposa de Potifar lo acusa de que quiso él abusar de ella. José es encarcelado, y ¿te imaginas una vez que José fue encarcelado y estaba en esa cárcel fría y oscura? Pensar y recordar esos, irse a la memoria de cuando estaba en esa cisterna y decir, pues era un hombre de carne y hueso, y decir, por culpa de mis hermanos estoy aquí. Mis hermanos fueron los que me llevaron a este punto. Fue este punto los que mis hermanos me trajeron. Entonces, 17 y 13 fueron 30 años cuando aproximadamente José va a interpretar el sueño de Faraón, donde ve esas 7 vacas gordas, ve esas 7 vacas flacas,
Y es ahí donde al interpretar el sueño y al decirle a José que ponga un gobernante, es ahí donde después de eso pasan 7 años de abundancia, 2 años de las vacas flacas o la escasez. Entonces ya habían sido ahí aproximadamente 13 años, más 7 son 20, más 2 de las flacas. 22 años habían pasado cuando llegaron sus hermanos a Egipto. Hace 22 años que José había visto a sus hermanos. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto, aproximadamente José ya tenía 40 años de edad cuando se encontró nuevamente con sus hermanos. ¿Será cierto que el tiempo lo cura todo? No. El tiempo no lo cura todo. Y esta historia nos lo muestra. Ya habían pasado 22 años y era imposible olvidar cuánto lastimaron e hirieron a José. Cuánto lastimaron e hirieron a José. Es como cuando el marido le dice a su mujer: ay, ya siempre me sacas eso, hace 10 años que pasó esa infidelidad y me la sigues recordando. Es que el tiempo no lo cura todo. Las heridas están. Y yo estoy convencido que el único que puede curar es el Señor. Es Dios. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuánto tiempo llevas en la cisterna de tus recuerdos? Esa persona que te lastimó, te hirió, ¿cuánto tiempo llevas ahí? José vivió 22 años en esos recuerdos. Tiempo suficiente para acumular un deseo de venganza. Aparte que José ya no era el mismo. Ya no era un muchachito. Ahora era un hombre y era el segundo de Faraón. Tenía poder. Tenía poder. En Génesis capítulo 42, versículo 6, dice: José era el soñador, José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. El sueño se cumplió. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no les conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde han venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron: no, Señor, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. ¿Realmente eran hombres honrados? ¿Te imaginas esa palabra cómo cimbró en el corazón de José? Somos hombres honrados. ¡Pum! ¿De verdad? Estaban hablando con el que habían vendido. Versículo 12, pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. Otro golpe para José. ¡Pum! Somos 12. El menor está con mi padre, pero el otro no aparece. Es como si en ese momento hubieran puesto una película a José y lo llevó al recuerdo de su pasado, donde estaba dentro de esa cisterna, donde quizás clamaba por perdón, por misericordia, pero ninguno lo escuchó. Ninguno lo escuchó. No es cosa sencilla. Y es aquí donde José tendría que tomar una gran decisión. Una gran decisión. José ya no era aquel mismo muchachito, repito, ya era un hombre. Ya era el segundo de Faraón. La vida de sus hermanos en ese momento estaba
en sus manos. Y la gran decisión que José debería de tomar era si se vengaba, si hacía justicia o si perdonaba. Repito, la decisión era si se vengaba, hacía justicia o perdonaba. La decisión era de José, el momento, la decisión ese momento era el que quizás en su carne había esperado por tantos años. La venganza. Las cosas ya no son iguales. Las cosas ya no son iguales. Tengo una pregunta. ¿Qué harías hecho tú en lugar de José? O mejor dicho, ¿qué haces tú en el lugar de José? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O perdón? Hermano, mientras estemos en esta vida, mientras vivamos en esta vida, nos vamos a topar quizás todos los días con venganza, justicia o perdón. Y la pregunta es, ¿qué haremos entonces? Nuestra sangre, nuestra carne siempre va a reclamar justicia. Ya no venganza, justicia. Quiero justicia, que se haga justicia. Pero la pregunta es, ¿dónde termina la justicia y comienza la venganza? Pedimos justicia, que se haga justicia, pero ¿hasta qué punto termina la justicia y comienza la venganza? ¿Ves cómo la justicia, pedimos justicia, pero si nos descuidamos tantito más terminamos en venganza? ¿Y ya no es justicia? Y nos damos cuenta cómo entre la justicia y la venganza hay una línea muy, pero muy delgada. Cuidado, porque muchas veces creemos estar haciendo justicia cuando ya cruzamos la línea y estamos en venganza, creyendo que hacemos justicia. Y si estamos ya en venganza, estamos pecando. Ya no estamos siendo justos. José los mete a la cárcel por espías y les pide que se quede Simeón y que vaya por Benjamín. Y que vayan los demás hermanos por Benjamín, para ver si es verdad lo que están diciendo. Y digo, para ver si es verdad, porque quizás hasta... Perdón, están trabajando aquí al otro lado de mi casa. Pero para ver si es verdad, si es verdad lo que estaban diciendo. Y para ver si no lo habían sacado, si también no lo habían matado, quizás a Benjamín. Pero no, podemos ver que no. Tristemente, miren, están trabajando aquí al otro lado de mi casa. No voy a poder continuar. Yo creo que vamos a parar el tema hasta aquí. Y el próximo miércoles seguimos con nuestro estudio. ¿Sale? No se olviden que hoy tenemos reunión. Tenemos estudio a miércoles 7:30 de la noche. En nuestra congregación. Nos vemos primero Dios ahí. Dios me les bendiga.